Bueno, estoy viendo que ya están poniendo sus presentes, ajá, todos los que vayan ingresando, vayan ahí poniendo el presente para poder luego pasar su asistencia. Em, bueno, como ya habrán visto, en los grupos de WhatsApp se ha estado comunicando que las evaluaciones ya van a empezar a partir creo que de esta semana. Entonces, como parte de pues las evaluaciones para que ustedes sepan y estén preparados, o sea, sepan en qué temas va a estar basada la evaluación. Ahorita, antes de empezar con el tema de la clase del día de hoy, les voy a ir rápidamente a hablar un poco de cuáles son los temas que va a tratar la evaluación. Igual yo se los voy a pasar como cuestionarios en el Classroom para que ustedes los puedan tener, los puedan resolver y puedan estudiar. Para lengua y literatura, que es lo que vamos a ver hoy día también, la materia, porque en la última clase estuvimos viendo algo de historia, entonces hoy nos toca lenguaje. Las preguntas van a ser respecto a las reseñas literarias. Creo que si se acuerdan, la mayoría estuvo, bueno, hay bastantes personas nuevas ahorita, pero para los que estuvieron ya en las clases anteriores, vimos algunas clases acerca de la reseña literaria, estuvimos viendo ejemplos, incluso ustedes también escribieron una reseña. Si recuerdan por ahí un poco, ya se les vendrá a la mente, ¿verdad? Que era una reseña, era este tipo de textos que escribíamos con el objetivo de emitir un comentario sobre ya sea una obra, una película, una serie, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto y que sería manera como de recomendación también. Nosotros vimos, alguien tiene su, a ver, ya. Les decía que nosotros vimos acerca de estas reseñas, también yo les mostré algunas páginas con ejemplos de reseñas. Entonces, por ahí van a haber preguntas acerca de eso, de la definición, ¿verdad? De una reseña, también de la estructura. Si recuerdan un poco, para escribir una reseña se ponían algunos datos del autor o datos en caso de que sea una película o una serie, de la producción, los actores, los guionistas, ¿verdad? Se hacía un pequeño resumen del contenido de la obra o de la película y también al final se ponía un comentario, ¿verdad? Ya muy personal de cómo nos pareció la obra o la película, de si cumplió nuestras expectativas y también si la recomendamos o no, ¿verdad? En eso consistía una reseña. Entonces, preguntas sobre eso. También van a haber algunas preguntas sobre el ensayo académico, que también ha sido uno de los últimos temas que estuvimos viendo. Vimos qué era un ensayo académico, cómo se escribió un ensayo, vimos algunos consejos para escribirlos, ¿verdad? La estructura de los párrafos, utilizar los conectores entre párrafos, el orden, ¿verdad? La introducción, siempre importante un párrafo de introducción, ya en el desarrollo de dónde también podemos sacar información para realizar nuestro ensayo. Estuvimos viendo también acerca de la honradez intelectual, que tenía que ver justamente con todo esto de escribir o realizar documentos o textos, ¿verdad? En donde probablemente tendemos tal vez en caer en la copia, entonces que era importante tener pendiente esto de las formas en las que se citan, ¿verdad? Ideas de otros autores. Entonces también van a haber temas acerca de esto, del ensayo académico, un poco del concepto, para qué sirve este ensayo, en qué se apoya, ¿verdad? Em, Vamos a tener también algo de... eh, eh, em, ya sí, ¿para qué nos sirven las referencias textuales y las citas en el ensayo académico? También un poco de los tipos de citas que también vimos, las citas textuales, las parafraseadas, todos estos temas que hemos revisado van a entrar dentro de la evaluación. Igual les estoy comentando así a grandes rasgos, pero igual les voy a enviar en el Classroom las preguntas ya pues ahí como tal, ¿verdad? Detalladas como preguntas para que ustedes no se pierdan y tengan el contenido para que puedan estudiar y prepararse para sus evaluaciones. ¿Qué más? Bueno, creo que también vimos con ustedes algo acerca de, si no me equivoco, las novelas, ¿verdad? Vimos algo de las novelas, me parece que incluso yo les subí.
Sí, yo le subí Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez en la clase que vimos acerca de la novela, entonces por ahí también unas preguntas acerca de este subgénero narrativo que son las novelas, todo eso va a haber, ¿verdad? Como el contenido de lengua y literatura para la evaluación. Igual para que tengan por ahí pendiente y son temas que hemos visto, no es nada de lo que no habíamos revisado en clase. Y si es que ustedes tienen alguna duda al momento de ir respondiendo sus preguntas o de, qué sé yo, en el momento que estén estudiando, igual pueden escribirme y pueden consultar y ahí revisamos cualquier duda que haya. Y para el caso de estudios sociales, también de una vez les aviso, porque como ya arrancan las evaluaciones, después no va a haber tiempo. Para el caso de estudios sociales, también los temas de las últimas clases que hemos visto. Creo que estuvimos como casi unas 3 clases con el tema de la unidad del Islam, porque era bastante larga. Entonces van a haber algunos temas con respecto a esto, de la civilización del Islam. Igual cosas básicas, ¿verdad? O cosas como claves para entender todo, porque fue una unidad bastante larga que revisamos. Entonces vimos también en la última clase cuáles habían sido sus aportes tanto a América Latina como los aportes que dejaron a nivel pues, del mundo. Y en la clase que recién pasó estuvimos viendo o estuvimos haciendo una introducción ya a la edad moderna, si no me equivoco, edad antigua, edad nueva. Sí. Entonces, también preguntas sobre eso, que fue justamente la última clase. Yo les estuve explicando también algo de el sistema feudal, de la Edad Media. Estuvimos tocando temas de esto en la última clase, Edad Media, el sistema feudal, el vasallaje, todo eso vimos. Entonces también los temas que van a ver en la evaluación van a basarse en esos dos temas, ¿verdad? El Islam, todo lo que revisamos acerca del Islam, lo que revisamos en la última clase de la Edad em, Media y ya la edad moderna no, porque esa apenas les hice una introducción. Entonces, sí, del Islam y de la clase anterior que fue de la Edad Media. Entonces, esos serían como que los temas así principales. Igual quería avisarles antes de que yo les pase nomás el cuestionario y después se vayan a quedar así como con dudas. Y ya les comento si es que en el caso de que lo estén resolviendo y tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a algo de ahí, de repente no encuentren el contenido o algo, entonces ustedes me pueden escribir sin ningún problema para que revisemos, ¿verdad? Las preguntas que les hayan quedado con dudas. Eso con respecto a las evaluaciones. Y vamos igual a avanzar de clase. El día de hoy ya les decía, nos toca ver algo de lenguaje. Vamos a estar en la página 172, 173 para los que tienen libro, 174, 175, o sea, de la 172 en adelante. Y pues si no tienen libro, como siempre les digo, aquí yo en las diapositivas trato de poner la mayor información que pueda. Igual siempre trato de, cuando les envío tareas, les adjunto también las diapositivas ahí para que ustedes las puedan descargar y las puedan tener en su celular, en su dispositivo, donde ustedes estudien. Entonces, el tema del día de hoy es narrativa ecuatoriana contemporánea. Con lo último que vimos acerca del ensayo, de las citas y todo eso, ya acabamos, como quien dice, esa unidad que nos hablaba del ensayo, de las citas, de las formas de citar. Entonces, hoy vamos a empezar como un tema completamente nuevo. Ya cerramos lo del ensayo y hoy vamos a empezar un tema completamente nuevo que pues es, como ya les digo, narrativa ecuatoriana contemporánea. Vamos a estar viendo un poco de los orígenes de esta narrativa contemporánea y también de la clase hoy de los antecedentes, o sea, qué sucedió antes de que se llegara a esta narrativa contemporánea, ¿verdad? Y en la literatura, al igual que en la historia, si recuerdan, yo en las clases de historia siempre les presentaba una línea de tiempo que decía ahí edad antigua, edad media, edad nueva, edad moderna y edad contemporánea, que es la edad en la que vivimos actualmente. Así, tal cual sucede en la historia, y en la historia han pasado todos estos cambios en la sociedad y en la humanidad, exactamente ocurre igual con la literatura. Así como han habido cambios con el paso del tiempo a nivel social, estos cambios pues han hecho también que los autores escriban sobre cosas diferentes a medida que va pasando el tiempo, porque obviamente pues cambian sus contextos, se encuentran en situaciones diferentes, qué sé yo, atraviesan periodos de guerra, luego atraviesan periodos de em,
qué sé yo, cambios en las formas de gobierno y todo este tipo de cosas en el contexto en el que se encuentran los autores, hace que ellos obviamente escriban sobre cosas diferentes a medida que va pasando el tiempo. Entonces, así tal cual ocurre en la historia, que hay como edades y tiempos, en la literatura también. Y durante este desarrollo de la historia, en la literatura lo que encontramos son movimientos, o sea, se conocen estos periodos de tiempo, se conocen como movimientos, movimientos artísticos, que, bueno, no solo incluyen a la literatura, sino incluyen a otras artes, pero en este caso nosotros pues basado en la literatura, ¿no? Entonces, para llegar a esta a esta narrativa contemporánea, que es el tema central, hay que revisar como cuáles fueron esos antecedentes, cuáles fueron esos principales movimientos antes de esta literatura contemporánea. Entonces, es lo que vamos a revisar el día de hoy. En el libro hay pues estas ideas previas que quiero que pues discutamos antes de arrancar. Sí, sí estoy grabando. Sí, ya. Entonces, el libro nos dice como ideas previas o como preguntas de las cuales podemos empezar a debatir el tema, nos dice, de acuerdo a la identidad de nuestro ¿En país. qué página más o menos? Disculpe la molestia. ¿En qué página más o menos Sí, estamos? ya. Si tienen el libro de El municipio de tercero de lengua y literatura en la página 172. 172. Sí, ahí estamos, en la 172. Eh, correcto, correcto. Aquí estamos ya. Ya. Entonces vamos Muchas a, gracias. Ya, entonces ahí vamos. Les decía que el libro nos da como dos preguntas a partir de las cuales podemos empezar a desarrollar el tema. Nos dice la primera, de acuerdo a la identidad de nuestro país y a tu experiencia lectora, ¿qué temas crees que aborde la literatura ecuatoriana? Entonces, em, les pregunto, queda como pregunta abierta para la clase, ¿qué temas creen que trate la literatura o que aborde la literatura ecuatoriana? Las lenguas La- que hay en nuestro Ideales y país. las políticas de nuestro país. A ver, vamos uno por uno. A ver, quién es porque después no les entiendo. ya déjala ahí. A ver, Los vamos ide- con Irina. A ver, Irina. Buenas tardes, licenciada. Los ideales y las políticas de nuestro país. Ya, temas de políticas, ajá. ¿Alguien más? La lengua y culturas del país. Sí, también, ¿verdad? Algo de relacionado a estos temas ancestrales, un poco de estos temas, sí, sería ancestrales como de indígena, estos temas también campesinos ancestrales, también tienen bastante en la literatura ecuatoriana, la política también, como nos comentaba Irina, ¿alguien más? ¿Qué otros temas creen que se traten en la literatura ecuatoriana? Me parece que Eh, también hay leyendas. Ay, perdón, que siga el compañero. ¿Ya? Sí, adelante, a ver quién, el Jorge. desarrollo de la vida diaria. Sí, ¿verdad? También temas de cotidianidad, sobre todo si ya lo traemos a esta literatura ya actual, sí, ¿verdad? Temas también contemporáneos. Si nos vamos un poquito para atrás, sí, muchos temas relacionados a la política, como nos decía Irina, y también estos temas relacionados a la parte ancestral o los orígenes de nuestro país, también temas culturales, como nos comentaba el señor Tito. Sí, exacto, muy bien. De repente a veces sin saber, ¿verdad? O sin tener tanta así experiencia, digamos que nos hemos leído toda la literatura ecuatoriana, solamente con lo que hemos leído y también con el diario, ¿verdad? En el que vivimos, podemos como que saber cuáles son estos temas en los que de lo que más hablan nuestros autores, ¿verdad? Y en la segunda nos dice. ¿Crees que un texto literario siempre refleja el contexto social e histórico de un escritor y por qué?
¿Qué creen ustedes? ¿Que el contexto social o la historia en la que se encuentra un escritor influye en el texto o se va a reflejar en el texto que este escritor, en la obra que este escritor esté produciendo? ¿O ustedes creen que no tiene nada que ver? Sí, me parece que la mayoría de los escritores sí, influye mucho lo que ha vivido, quizás hasta lo Ujú, que ha visto, su ujú. entorno, lo que ha estudiado, me parece que sí influye mucho en lo que escribe. Sí, ¿verdad? Es casi que diría yo, casi que en un 90%, sí, los textos literarios siempre reflejan el contexto del escritor, es decir, todo su contexto, todo lo que nos compartió también el compañero, es decir, el contexto social, o sea, su cultura, o sea, lo que hay a su alrededor, también su contexto incluso familiar, o sea, siempre el escritor escribe, es verdad, desde experiencias muchas veces, desde cosas que ha vivido y también desde pues, cosas que ve. Entonces sí, casi que en la mayoría de los casos el contexto social sí se ve reflejado y también la historia sí se ve reflejado en los textos literarios. Y aquí va de la mano con lo que yo les decía también al principio, que si ven cómo ha sido, ¿verdad? Toda la historia, o sea, si nos pasamos un ratito de materia a lo que hemos visto en historia. Entonces, imagínense, claro, personas que en ese momento, qué sé yo, en el de la Edad Media, que estaba el feudalismo, ¿verdad? Estaba la burguesía, em, personas que se encuentran en ese contexto, iba a ser normal que pues en sus obras sus personajes también se encuentren en contextos similares. Y luego ya lo traemos un poco, va avanzando en la historia, avanzando hasta a la actualidad, ¿verdad? Es normal también que encontremos que los escritores escriben sobre su contexto. Así hace poquito veía de un escritor, no recuerdo la verdad, para darle la referencia, darles la referencia completa, pero justamente había escrito sobre la inseguridad de aquí de Guayaquil, pero obviamente no así tal cual como un texto informativo de la seguridad, sino era una obra literaria, era una novela. Y se veía, o sea, de entre lo que leí, su reseña, se veía muy, muy, muy interesante. Y voy a buscarla para ver si se las comparto. No sé si ya esté publicada tampoco, pero el autor escribía desde eso, desde el contexto social en el que está viviendo, pero obviamente llevado, ¿verdad?, a estas obras literarias, en este caso era una novela. Entonces sí, en esta pregunta creo que la mayoría igual ha de concordar en que sí, el contexto social y también histórico sí influye o sí se va a reflejar siempre en los escritos de el autor. Ahora, entonces, como antecedentes de este periodo ya del periodo contemporáneo para llegar al tema, digamos, que es todo el que está en el libro, hay como tres antecedentes importantes que son, como les decía, movimientos artísticos que se han dado con el paso del tiempo hasta llegar al contemporáneo. Entonces tenemos el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Estos son los tres que nos menciona el libro como antecedentes. Entonces nos dice el contexto de la novela y de los movimientos artísticos, estos todos en el siglo XIX. Ya. Entonces, en esta clase y en los que nos queda de tiempo, nos vamos a enfocar en el romanticismo, que es el primero que está ahí. Entonces ya lo vamos a ver detalladamente, características y también algunos autores más adelante. Y ahorita vamos a ver de forma general en qué se basan o cuál es el principio de estos movimientos, tanto del romanticismo como del realismo y del naturalismo. Entonces tenemos en el caso del realismo, este movimiento se basa en un pensamiento que surge como respuesta al desarrollo industrial y científico que ha ido transformando la sociedad. Dice, se ocupa de figuras ignoradas hasta entonces, por ejemplo, en sus personajes van a entrar principalmente personas de la clase media y también de la clase trabajadora de ciudades en crecimiento. Aquí se encuentran o aquí resaltan Honorato de Balzac, Gustave Flaubert de Francia, Fyodor
no puedo pronunciar, nunca lo he podido pronunciar, pero creo que en algún momento ustedes lo han escuchado, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy en Rusia, son dos escritores también famosísimos. Charles Dickens en Inglaterra son algunos ejemplos de escritores de novelas realistas. En el caso de el naturalismo, que es el siguiente que nos menciona el libro, este pensamiento se basa principalmente, dice, uno de los iniciadores del movimiento fue el escritor francés Emilio Zola. El pensamiento de los naturalistas, o de este pensamiento naturalista, es que buscaban representar siempre la realidad, pero de una manera mucho más pésima que sus predecesores, o sea, que en los realistas, en el realismo. En el realismo, como vimos, el contexto, digamos, el contexto de cómo surge el realismo, que fue el anterior, era justamente esta sociedad que había pasado ya por este desarrollo industrial, que eran ciudades que en su mayoría estaban en crecimiento y que los escritores empezaron vaya la redundancia, a escribir acerca de justamente estas clases sociales que habían sido marginadas antes en el movimiento anterior, que es el romanticismo, que ya lo vamos a ver. Entonces habían empezado en sus obras a incluir o a hablar sobre las situaciones o la vida de estas personas de clase media y también de clase trabajadora en estas ciudades que estaban en desarrollo. Esta era el realismo. Y posteriormente, el siguiente periodo es el naturalismo y claro, se basa en la misma idea del realismo, pero en este caso da una intención como más pesimista, o sea, cuenta la realidad pero desde un punto de vista mucho más, así, como dice aquí, pesimista. Entonces nos dice, como reacción al exceso de la explotación humana, el de la revolución industrial y a las interpretaciones de la teoría de Darwin que mostraban a la sociedad como una selva en la que sobrevivían solamente los más fuertes y los más dotados. Entonces, la base de este pensamiento naturalista era justamente mostrar la realidad, pero tal cual era y de una forma, digamos, y yéndose al lado negativo de esa realidad. Entonces, ¿qué mostraba? Dice que mostraba em, personas que, como dice también el anterior, trabajadores, ¿verdad? De la clase trabajadora, pero mostraba ese lado de explotación, ¿verdad? Después de la revolución industrial, mostraba ese lado de explotación, mostraba ese lado de pobreza, mostraba también, como dice aquí, relacionado a la teoría de Darwin, ¿verdad? Em, de la, de la selección, ajá, en donde dice veía a la sociedad, o mostraban estas historias, mostraban a la sociedad como si fuera una competencia, ¿verdad? Y donde únicamente sobrevive el que esté pues más apto y dice también más dotado. Los personajes de este género naturalismo, de este género del naturalismo, al igual que en los griegos, estaban regidos por el destino. Se encontraban a merced de fuerzas que no podían comprender ni controlar. Este género de naturalismo, ¿verdad? Se relaciona mucho también a lo que se conoce como la tragedia griega. Eh, Tal vez tiene sus bases ahí. En la tragedia griega eran obras de tipo dramática que terminaban en un, como dice su nombre, tragedia, terminaban en un final fatal. Normalmente el personaje principal era en este caso, era considerado como alguien de importancia dentro de la sociedad. Y esta persona iba a enfrentarse a diferentes situaciones, iba a tener que tomar decisiones que siempre lo llevaban a acabar como que en el final más negativo, más triste, más fatal que se puedan imaginar. De eso se trataba la tragedia. Y en este caso aquí el naturalismo también muestra un poco ese lado de personajes que se van a encontrar en situaciones difíciles y que, al igual que en la tragedia, que una característica va a ser que ellos como que, o sea, el destino, en el destino está que les pase eso. Ellos no van a luchar, digamos que en contra de eso malo que les está pasando, sino es que van como que a aceptar eso trágico o eso malo que les está pasando. Entonces dice, quedan a merced
del destino como si no pudieran controlar nada. Es decir, simplemente se encuentran en esa situación y así es como va a terminar y no hay, digamos, qué opción de que esto pésimo que se está mostrando cambie, ¿verdad? No, normalmente no hay finales en estas obras del realismo y del naturalismo, no hay finales tan de cuentos de hadas, ¿sí ya? Sino, pues, la realidad es que, o sea, muestran la realidad y en la realidad, pues, no todo termina en finales felices. Entonces, así tal cual lo muestra también en la literatura. Y el tercer movimiento es el romanticismo. Y van en este orden, yo se los he dicho saltados, pero el primero es el romanticismo, le sigue el realismo y después, por último, el naturalismo, y ahí ya entra al contemporáneo, que es como que el que se centra toda la clase. Pero en este caso vamos a hablar hoy del romanticismo. Ya, entonces aquí tenemos al romanticismo, alguien que nos puede ayudar con la lectura. Yo le ayudo, Liz. Ya, adelante, Irina, gracias. Romanticismo. La literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió el resto de Europa y América. Hasta finales del siglo XIX, la literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al catolicismo y a los estereotipos del clasismo. Ajá, ya, muchas gracias, Irina. Sí, entonces también nos dice que este romanticismo o el pensamiento base de este romanticismo es que busca representar la realidad también de su época y se rebeló un poco contra esta ideología o esta imagen ideal que se había creado de lo antiguo y resalta nuevos valores, entre ellos el fervor político proporcionado por la Revolución Francesa y el desarrollo de la Revolución Industrial. Muestra fascinación por lo exótico y enfatiza el individualismo. Es decir, va a resaltar características individuales de sus personajes en todas sus obras. Dice, se rehúsa a aceptar las limitaciones humanas y busca generar un cambio social. Los personajes o escritores que destacan en este género del romanticismo son William Wordsworth de Inglaterra, Goethe de Alemania, Alexander Pushkin de Rusia, Víctor Hugo en Francia, Benito Pérez Galdós y Gustavo Adolfo Bécquer de España. Estos fueron los principales escritores de este movimiento del romanticismo, también conocidos como escritores románticos. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este género del romanticismo. En primer lugar, nos dice que en las obras se acentúa la importancia de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Igual como su nombre ya lo dice por ahí, el romanticismo, algo se nos ha de venir a la mente y justamente relacionado a la importancia que se le daba a las obras, a las emociones y a los sentimientos de los personajes. También nos dice, exponía un rechazo a la razón, por lo que imperaba la creatividad, la pasión y la imaginación. Como nos dice aquí también, se rehusaba a aceptar ciertas limitaciones humanas y buscaba siempre un cambio social. Entonces, en estas obras es normal que em, los personajes tengan este lado de, al contrario, como leíamos en el naturalismo, que era como los personajes aceptaban lo que les tocaba, digamos, el destino pésimo o fatal. En este tipo de obras, el personaje podía tomar esta iniciativa de ser creativo, de buscar una forma de salir del problema o de la situación en la que se encontraba. Entonces eran personajes con mucha pasión, como dice también al principio, se acentúan mucho las emociones, los sentimientos. Entonces eran personajes muy bien desarrollados en los que el autor pues no tenía como miedo de mostrar estos personajes así, como apasionados, que luchaban por lo que querían, igual también relacionado a lo que nos dice acá el libro, que buscaba generar un cambio social, ¿verdad? La siguiente nos dice, se imponía la originalidad. Está relacionada también a lo que nos dice que se enfatiza el individualismo. En este tipo de obras aparece la imagen de lo que se conoce como el héroe romántico, que era justamente
esta originalidad a la que se refiere y el individualismo. El personaje hacía que, digamos, lo imposible. Por eso dice también, se rehúsa a aceptar limitaciones humanas, porque el personaje hacía lo imposible para lograr, digamos, su cometido. En este caso siempre relacionado a cosas optimistas o cosas buenas, como un personaje, digamos, que durante toda la obra lucha por algún bien en común, o que sé yo, durante toda la obra lucha por un amor. Entonces, eso, ¿verdad? Mucha originalidad, muchas emociones, sentimientos, personajes con mucha fuerza, ¿verdad? Con creatividad, con pasión, y que em, y que tienen ciertas características individuales que los convierten les dan esa imagen de héroe, aunque no necesariamente eran héroes, o sea, como tal, pero que terminan al final de la historia dejándonos esa sensación de que eran héroes, porque durante toda la historia, ya les digo, pues luchaban por ya sea un bien común o el amor o lo que sea en el contexto de la obra, ¿verdad? Pero luchaban por algo bueno. También nos dice, se destacaron los temas históricos, preindustriales, nacionalistas y tradicionales. Es decir, que dentro de los temas que tocaba este romanticismo, obviamente el romanticismo es como el movimiento en general, pero no necesariamente quiere decir que todas las obras hablaban de algo romántico, ¿verdad? Simplemente este romanticismo hace referencia a los personajes, pero los temas de los que tratan las obras pues eran bastante variados. Como nos dice ahí, podrían tocar temas históricos, temas preindustriales, nacionalistas o incluso temas tradicionales. Acá tenemos más características, dice, las obras exponían un gusto por los temas misteriosos. Entonces, así como les digo, como vimos en los anteriores temas preindustriales, tradicionales, también estaban, o la mayoría de las obras tenían este toque de algo de misterio. Dice, los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una bueno, dice solitud, perdón, anterior. Durante el romanticismo hubo oposición a profesionalizar la creación artística. Estos autores, que incluso se los mencionaba hasta hace un ratito, no solamente eran así como autores y ya, sino que pues la literatura en ese tiempo era algo pues muy de cultura, muy arraigado a la cultura, y estos autores eran, o sea, de verdad eran famosos, ¿no? Tal vez no como aquí, o como en nuestros tiempos, que conocemos más tal vez a un deportista que a un escritor. En esos tiempos, un escritor sí era una persona de renombre, o sea, sí era una persona famosa y de influencia, incluso, como dice ahí, pues eran un poco idealizados, ¿verdad? Y nos dice también cultivó el género poético y narrativo. Muchas de las obras también de este género romántico eran poesía. Y ya, a ver, tenemos acá, se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y de lo romántico. Entonces, como les decía, el personaje principal era lo que se llamaba el héroe romántico, que era pues una persona que siempre iba a estar luchando por un bien, como les decía. En este caso también concuerdo, nos dice que siempre buscaba como esa libertad y también relacionado a lo romántico. O sea que durante toda la obra el personaje iba a estar em, atravesando situaciones o luchando por ganar o alcanzar esta libertad o algún amor, ¿verdad? Algo relacionado a lo romántico. Y también tenemos como última característica que los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño. Estos eran los principales temas em, de los que se hablaba en estas obras del romanticismo. Entonces, estos serían los tres antecedentes del siglo XIX. Hay el que le sigue al naturalismo es el modernismo, que ya les voy a comentar también del modernismo, y luego el modernismo, allá entra el contemporáneo, que es era el tema en realidad, pero era importante revisar como todos los antecedentes antes de llegar a este movimiento contemporáneo.
Entonces queda menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y